Hola a todos, soy Carlos y este es el primero de una serie de vídeos dedicada a todos aquellos que quieren aprender a dibujar desde cero. Poco a poco iré recomendando ejercicios y hablando de los fundamentos básicos del dibujo, pero para comenzar creo que no están de más algunas recomendaciones y consejos antes de aceptar tu propio compromiso de querer aprender a dibujar. Sean todos bienvenidos. Un consejo. Este vídeo está compuesto de varios clips, o sea, dividido en varios apartados. Para una búsqueda rápida de un tema concreto, si no quieres ver todo el vídeo, recomiendo mirar en el apartado de la descripción del mismo para acortar el camino en la búsqueda e ir a tiro hecho. Aprender a dibujar no es un don divino y tampoco es cuestión de tener talento. Todos los seres humanos tenemos la misma capacidad de aprender a dibujar de la misma forma que aprendemos a leer o escribir. Aparte de tener unas bases en las que poder apoyarnos, aprender a dibujar solo es cuestión de esforzarse un poco al principio, de dedicarle tiempo, de ser constante y disciplinado y, en resumen, de practicar y practicar durante unas pocas horas semanales hasta conseguir nuestros objetivos. Lo mejor de todo es que dibujar es como leer o escribir. Es una habilidad que, una vez aprendida, nunca se olvida. Por eso vale la pena esforzarse un poco durante la etapa de aprendizaje. Es cierto que si pasamos años sin dibujar, nos costará un poco retomar nuestras habilidades, nos faltará soltura o dibujaremos más despacio, pero se vuelve a retomar con facilidad porque no es como esas asignaturas que aprendimos en el colegio de pequeños y que ya no recordamos. O sea que, sabiendo esto, es una buena motivación para querer aprender y saber que nuestros esfuerzos, a base de constancia, valdrán la pena. Probablemente la excusa más común para no decidirse a aprender a dibujar, aunque se tengan ganas, es la falta de tiempo. Vivimos en un mundo donde trabajar, estudiar o las tareas de la casa nos ocupan la mayor parte del día, pero siempre hay un hueco en nuestra agenda para descansar, para disfrutar de nuestras aficiones o simplemente para tumbarnos en un sofá para ver la televisión. Está claro que si decidimos pagar por un curso de dibujo, debemos organizarnos, pero si aún consideras que te gustaría aprender pero no tienes tiempo, te diré por experiencia propia que cualquier momento del día es idóneo para hacerlo. Dibujar durante 5 o 10 minutos al día sabe a poco porque mientras lo hacemos el tiempo pasa volando, pero unos pocos minutos diarios es mejor que nada y también nos puede ayudar a progresar, siempre y cuando haya constancia. Por ejemplo, podríamos aprovechar mientras esperamos al autobús, cuando viajamos en el metro, cuando tomamos un aperitivo en una cafetería o cualquier otra pequeña pausa que hagamos durante el día. Visto así, decir que no se tiene tiempo no es una buena excusa para no empezar, y una vez que lo hagamos, nos sentiremos tan motivados que al final nos olvidaremos de todo y poco a poco vamos a querer más y más. Si te sirve de consuelo y de motivación, te diré que yo también pensé que no disponía de tiempo para hacer estos vídeos. Por eso los he editado a base de pequeños clips grabados en diferentes días, poco a poco, y que finalmente he terminado uniendo para poder crear esta serie. Hablando de medios para dibujar, podemos encontrarnos con una gama infinita de productos en el mercado, pero como estamos en una etapa de aprendizaje y no estamos pensando en crear una obra maestra, yo recomiendo 4 materiales muy básicos, además de baratos: un lápiz blando de grafito, un cuaderno de dibujo, una goma de borrar de vinilo y un sacapuntas. Para empezar, no recomiendo nada más, pero sí que es conveniente tener en cuenta algunas características de este material para cumplir con nuestro objetivo de aprender a dibujar según mi propia experiencia.
En esta serie de vídeos veremos que utilizaré diferentes tipos de herramientas para dibujar, como lápices de colores, rotuladores e incluso bolígrafos. Cada uno de estos instrumentos tendrá una finalidad concreta. Pero sin duda, nuestra arma principal será el lápiz de grafito. De todas estas herramientas es la que más se usa para dibujar y la más versátil de todas. Nos puede proporcionar líneas finas, líneas gruesas, más claras o más oscuras, nos sirven de relleno, se pueden difuminar, crear diferentes texturas y lo mejor de todo es que sus trazos también se pueden borrar. Para estos casos también nos puede servir un portaminas. Por lo general, dependiendo de la finalidad del dibujo, se puede usar solamente un lápiz como para hacer ejercicios o diferentes tipos para crear algo más artístico. Las minas de grafito pueden ser más blandas o más duras, más claras o más oscuras, o más fáciles o más difíciles de borrar. Nuestra finalidad en un principio es la de aprender a base de ejercicios muy básicos, donde predominarán las líneas más que los rellenos. Por eso, un solo lápiz será suficiente. De toda la gama de lápices de grafito, utilizaremos uno de punta blanda. Tienen una mina más gruesa, una tonalidad más oscura y son más fáciles de borrar. Lápices de grafito. Se llaman así porque están fabricados con este material, que es un mineral. Además, al clasificarlos de esta manera, los podemos distinguir de otros tipos de lápices como los lápices de carbón o los lápices de colores. A las barras de grafito del interior del lápiz las llamamos minas. De ahí que hayan otras herramientas de dibujo que se llaman portaminas. Los lápices de grafito se clasifican por su grado de dureza. Los del tipo H son los más duros. Esta H proviene de la palabra inglesa hard. Los del tipo B son más blandos. Esta B proviene de la palabra inglesa black, que significa negro. Hay un tipo de lápiz intermedio, llamado F, que proviene de la palabra inglesa fine, que significa fino. Dependiendo de la casa que los fabrique, podremos encontrarnos con toda la gama o solo algunos de ellos. También pueden ser de mejor o peor calidad, más caros o más baratos, más consistentes o menos consistentes. El tipo de dureza suele estar indicado en la parte superior del lápiz. Los lápices que no están clasificados, del tipo escolar, más baratos y comunes, suelen ser del tipo HB, Hard Black, entre blando y duro. En ocasiones viene con un pequeño borrador incluido en la cabeza del lápiz, que tampoco nos viene mal para nuestros primeros ejercicios. Para nuestras primeras lecciones, un lápiz corriente del tipo HB o cualquier otro lápiz blando será suficiente. En algunos de mis vídeos veremos que los usaré de diferentes tipos, pero simplemente porque en ocasiones la cámara no capta bien las líneas que dibujo con un lápiz menos blando. En cuanto al papel que podemos usar para nuestros primeros ejercicios, será un papel normal de dibujo, pero independientemente de que se trate de un cuaderno o de hojas sueltas, este papel debe ser blanco, liso, sin cuadrículas ni falsillas y tampoco debe ser satinado. El papel satinado se presta bien para dibujar con bolígrafos, tinta o rotuladores, pero no para dibujar con un lápiz de grafito. En cuanto al tamaño de este papel, algunos profesores de dibujo, tanto técnico como artístico, suelen recomendar uno grande, tamaño A3. Evidentemente, un formato amplio nos permite comprobar que para dibujar no solo movemos la muñeca y el antebrazo, sino que también nos permite mover todo el brazo desde el hombro. No pretendo que nadie compre material exclusivamente para realizar los ejercicios que propongo. Como solo se trata de practicar, también quisiera que podamos economizar. Por lo tanto, si solo disponemos de un tamaño A5, que son las medidas de las hojas de una libreta normal,
También nos puede servir para algunos ejercicios, pero nos limitaría a la hora de realizar movimientos con todo el brazo. Así que usar un papel algo menor a este no es para nada recomendable para estos ejercicios previos. Por mi parte, yo voy a usar material que ya tenía en casa y que no quisiera desaprovechar. Un tamaño intermedio es un bloc A4, pero al efecto también nos servirán folios sueltos de los que se usan para imprimir. Al margen del tamaño del papel que utilicemos, recomiendo que cuando queramos dibujar algo después de esta etapa de aprendizaje, también utilicemos en alguna ocasión formatos bien grandes, del tamaño, por ejemplo, de cartulinas. Es conveniente que no nos limitemos a realizar solamente dibujos pequeños, sino a aspirar a poder dibujar temas cada vez más amplios. Por ejemplo, en ocasiones podemos ver los dibujos de un cómic, que son del tamaño de una revista corriente, pero ignoramos que el artista lo ha dibujado 4 veces mayor. Las impresoras son las encargadas de haber hecho el trabajo de reducir, concentrar y hacer más atractivos esos trabajos. Aunque parezca una tontería, también es importante la disposición del cuaderno de dibujos para poder trabajar más cómodamente. Por ejemplo, este es un bloc con anillas en el que puedo dibujar en ambas partes de la hoja, siempre y cuando no se ensucie ni se transparente. Con este tipo de cuadernos hay que tener cuidado porque las anillas nos impiden un movimiento libre de la mano y es incómodo dibujar así, obligándonos a tener que girar el papel. Es un pequeño detalle a tener en cuenta, así que en estos casos es mejor dibujar con el papel dispuesto de forma horizontal. Otro inconveniente podría ser el grosor del cuaderno, que haga que no podamos deslizar la mano con comodidad. Pero para esto hay una solución tan sencilla como separar la hoja de las demás y continuar dibujando con libertad. Bien, y ya que tenemos nuestro material preparado, vamos a comenzar con nuestros 2 primeros ejercicios. Se trata de hacer 2 dibujos copiados a partir de fotografías que podemos imprimir de internet o encontrar en cualquier revista o periódico. Uno será un objeto creado por el hombre, como una botella, un zapato, una copa, una cafetera o cualquier otra cosa que tenga un diseño geométrico, y el otro será algo natural, como un árbol, una flor o un animal. Vale, yo entiendo que alguno pensará que si está viendo este vídeo es para aprender a dibujar y no para empezar dibujando temas complicados. Pero estos ejercicios tienen una finalidad. En realidad no importa cómo lo dibujemos. Si nos sale bien podemos estar contentos y si nos sale mal, que sería lo lógico para alguien que cree que no sabe dibujar, pues no pasa nada. El objetivo de estos ejercicios es ver cómo dibujamos ahora y cómo lo volveremos a dibujar en un futuro después de haber aprendido algo. Así podremos comparar cuánto hemos evolucionado. Por eso, una vez terminados nuestros 2 dibujos, añadiremos la fecha y lo cubriremos con un papel para no volverlo a ver nunca más hasta que llegue el día. No vale hacer trampa y retocarlo un poco cada día. Hay que dejarlo como lo hemos terminado porque si no, de poco nos servirá el experimento. En mi caso, yo no tengo impresora y he recortado estas fotos de unos folletos. Somos muchas las personas que buscamos en Internet una forma rápida y gratuita para aprender a dibujar. Y de entre todas las opciones que podamos encontrar, la fórmula audiovisual, como los vídeos programados en YouTube, suelen ser las más visitadas. Pero en ocasiones surgen dudas de cómo comenzar, por no saber si esas lecciones se adaptan a nuestro nivel de aprendizaje. Sin un profesor a nuestro lado que nos indique cómo y por dónde debemos empezar, puede ser que nos sintamos algo desamparados.
Así que debemos aprender a ser críticos con nosotros mismos, y esto es algo que se logra a medida que vayamos avanzando. Hay que descubrir qué parte de nuestro aprendizaje es la que nos falla para dedicarle más tiempo hasta solucionarla. Por ejemplo, podríamos dibujar un objeto sin molestarnos en corregir las líneas, no nos esmeramos en mejorar su forma, sino que empezamos a sombrear pensando que el sombreado va a disimular los errores de ese dibujo. En este caso particular debemos ser lógicos y pensar que antes de sombrear debemos insistir en la forma de ese objeto. En estos casos, los ejercicios previos para acentuar la observación son muy útiles. Como podemos comprobar, no siempre un dibujo sombreado y supuestamente más elaborado es mejor que otro compuesto simplemente por líneas. Hay que ir paso a paso, poco a poco, y avanzar siendo pacientes. Y una vez que pasemos un nivel, estaremos más preparados para el siguiente. Aquí estoy realizando un dibujo que intenta ser geométricamente lo más perfecto posible. Por eso estoy usando falsillas, ese tipo de hojas que tienen líneas para poder escribir. Pretende estar dibujado de una forma esquemática y de representar pues unos ladrillos en una pared. Se supone que si queremos dibujar algo como esto, utilizaremos una regla porque todos los ladrillos son del mismo tamaño. Este tipo de dibujo corresponde más al técnico o lineal que al artístico. Corresponde más al estilo de un arquitecto o un diseñador que al de un artista plástico. Con el dibujo artístico se pretende captar la realidad tal y como la vemos o percibimos. Está claro que si nos plantamos frente a un muro como este, no lo veríamos así. Esto demuestra que, en ocasiones, intentamos ser tan meticulosos dibujando que nos olvidamos de la sensación de realidad que nos producen las líneas asimétricas. La imperfección es bella, ¿o no? Si no lo crees, puedes intentarlo. Este también es un buen ejercicio para poder dominar nuestros trazos y acentuar nuestra observación. Dibujar es más que nada un ejercicio mental. Por eso, aparte de practicar mucho, cualquier consejo que nos ayude a tomar una actitud positiva es bienvenida. Por ejemplo, hay profesores que nos invitan a deshacernos de nuestros primeros dibujos, a no mirar atrás para concentrarnos en el presente y seguir dibujando cosas nuevas. Podríamos pensar que es una pena, que nuestro esfuerzo ha sido en vano, una pérdida de tiempo. Pero es una cuestión psicológica, no se trata de perder tiempo sino de ganarlo. Según algunos profesores, esto nos ayudará a dibujar cada vez con más soltura y decisión. Al desprendernos de estos dibujos, no estamos valorando nuestro trabajo anterior, porque tendremos la oportunidad de volverlo a hacer y cada vez mejor y más rápido. Por otro lado, hay profesores que nos aconsejan guardar todos nuestros trabajos, desde los ejercicios más simples a los dibujos más elaborados. Por un lado es una forma de tener un recuerdo de una etapa de nuestras vidas, y por otro lado nos sirve para comparar e incluso reírnos y ver cuánto hemos evolucionado cada vez que miremos atrás. Cada maestrillo tiene su librillo, y personalmente yo no recomiendo ni una cosa ni la otra. Cada cual debe saber la táctica que mejor le conviene. En mi caso yo hago las dos cosas. Conservo todo lo que dibujo, incluso los apuntes más tontos, pero pasado un tiempo suelo hacer limpieza para buscar más espacio y me deshago de lo que ya no considero necesario. Hay personas que aseguran que son incapaces de dibujar un círculo sin un compás o una línea recta sin usar una regla, y eso les quita las ganas de querer aprender a dibujar. Pues si esto es así, lo que deberían hacer estas personas es practicar dibujando círculos y líneas antes de aplicarlo a un dibujo. Y si no sale a la primera, no hay que desmoralizarse y podemos dibujarlo poco a poco, permitiéndonos el lujo de equivocarnos. Hay que ser lógicos.
Si todos dibujásemos perfectamente, no se hubiese inventado la goma de borrar. Dibujar líneas rectas o círculos a mano alzada es más una habilidad que el producto de la observación, y no todos los dibujantes profesionales tienen esa habilidad, simplemente porque no la han practicado de forma constante. Así que no solo iremos viendo ejercicios que nos enseñen a ver o percibir las cosas mucho mejor, sino que también practicaremos para ir adquiriendo pulso, destreza, soltura, etc. Personalmente hubiese preferido dedicar todo este vídeo a dar consejos como por ejemplo la forma en la que debemos sujetar un lápiz o algunos conceptos teóricos, pero entiendo que todo esto pueda aburrir un poco e intentaré dar una de cal y otra de arena, intercalando algunos ejercicios para poder practicar con otro tipo de sugerencias. Veamos ahora un ejercicio muy sencillo que guarda más relación con la destreza que con la observación. Vamos a aprender a coordinar nuestra mano rellenando una hoja de papel con círculos de diferentes tamaños. Para que este ejercicio de destreza sea eficaz, debemos probar en ambas direcciones e intentar que no se superpongan unos sobre otros. Será más fácil si comenzamos con los círculos grandes e irlos reduciendo de tamaño hasta completar la hoja. En este caso yo he usado un bolígrafo, pero si usamos un lápiz es mejor no usar la goma de borrar y seguir adelante aunque nuestros círculos no sean perfectos. No se trata de buscar la perfección, sino comprobar que los círculos de mayor tamaño son más difíciles de dibujar y que hacerlo en ambas direcciones no es tan sencillo como parece. Si al final del ejercicio hemos notado ligeras molestias en los dedos o en la muñeca, habremos pasado la prueba. Pero para que esto ocurra es necesario una hoja de papel más o menos grande.